En esta oportunidad analizaremos los sistemas económicos de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Para el desarrollo de este tema contamos con la presencia de 4 analistas que nos acompañan desde la Universidad de las Fuerzas Armadas de España. La señorita Jessica Guacho, estudiante de Ingeniería Civil, calculista y dibujante de la empresa CISTE; Andrés González, estudiante de Ingeniería Civil y profesor del Instituto SAN; Marco Caiza, estudiante de Ingeniería Civil y experto conocedor de equipos topográficos de alta precisión; y al señor Luis Nava, estudiante de Ingeniería Civil y profesor del Instituto SAN. Volvemos después de unos mensajes con los panelistas. Emiratos Árabes Unidos, capital Abu Dhabi, población 9.153.963 habitantes, superficie 83.600 kilómetros cuadrados, su moneda son los dirhams de Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita, capital Riad, población 31.386.000 habitantes, superficie 2.149.690 kilómetros cuadrados, moneda los riales. Ambos pertenecen a la ACD, a la Liga Árabe, a la GCC, a la FMI, a la ONU, a la OPEC, a diferencia de Arabia Saudita que pertenece al G20. Analizaremos el problema económico, el cual es el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las aspiraciones ilimitadas de la sociedad. Entonces, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, tras verificar las aspiraciones de sus habitantes e inventariar sus recursos existentes, han puesto en marcha su modelo económico, el cual ha sido de gran éxito. ¿Qué producir? ¿Cómo distribuir la riqueza? Son los interrogantes que se han planteado para el programa. En la primera parte del programa analizaremos el sistema económico de Arabia Saudita. Para eso tenemos al señor Marco Caiza. Buenas tardes. Gracias por su presencia. La primera pregunta es, ¿cree que la economía de Arabia Saudita puede ser un mercado emergente? Gracias por la invitación. Respondiendo a su pregunta, actualmente la economía de Arabia Saudita es la más grande de la región del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. La historia de la economía saudita está marcada por mucho trascendental. En décadas superiores, Arabia Saudita tenía como principales actividades económicas la agricultura y la ganadería. Pero al inicio, la explotación y exportación petrolera hicieron que su economía se transforme, principalmente desde el año de 1973, en donde los precios del petróleo empezaron a una alza. Su economía se empezó a acelerar junto al desarrollo de la industria petrolera, lo que dio paso también a una diversificación industrial. El desarrollo de infraestructuras, carreteras, aeropuertos, industrias energéticas y sectores que colaborasen con el crecimiento del país. Muchas gracias. La siguiente pregunta para ustedes. ¿Cómo explicaría la economía de Arabia Saudita siendo uno de los principales exportadores de petróleo? Bueno, como principal exportador de petróleo, la economía de Arabia Saudita está dominada por los ingresos de hidrocarburos, representando el petróleo entre el 85 y 90% de los ingresos totales de exportación y aproximadamente representa el 50% del PIB. Los analistas locales estiman que el gasto público aumente en un 7% anual hasta el 2025, lo que quiere decir que se necesitarían precios de petróleo en $175 por barril para poder cubrir esos gastos. Si analizamos para el año del 2030, el precio del barril de petróleo podría aumentar a $230. Esto nos basamos en una proyección del gasto que esto dejaría en la economía saudita cada vez más vulnerable a las fluctuaciones de los precios del petróleo. Bueno, como dato adicional, según la OPEP, en el 2015, Arabia Saudita produjo 9.6 millones de barriles de crudo al día y posee las mayores reservas del planeta, con un 18% del total mundial. Gracias por su presencia, señor Marco Caiza. A continuación haremos una comparación de las exportaciones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con respecto al total del porcentaje de su PIB. Como podemos ver en la gráfica, la línea verde hace referencia a las exportaciones de Arabia Saudita y la línea roja hace referencia a las exportaciones de Emiratos Árabes Unidos.
En el año 2005, Arabia Saudita presenta el 55.09% de sus exportaciones de mercancías, mientras que Emiratos Árabes Unidos lo supera con el 65.02% de sus exportaciones de mercancías. En el año 2010, Arabia Saudita presenta el 47.72% de sus exportaciones de mercancías, mientras que Emiratos Árabes Unidos lo supera con el 74.88% de sus exportaciones de mercancías. Y finalmente, en el año 2015, Arabia Saudita decae notablemente con un 31.23% de sus exportaciones de mercancías, mientras que Emiratos Árabes Unidos lo supera notablemente con un 71.50% de sus exportaciones de mercancías. Regresamos. El siguiente entrevistado es el señor Luis Navas. ¿Cómo está? Señor Luis Navas, explíqueme el modelo económico de Arabia Saudita desde dos puntos de vista. El primero, la inversión extranjera, y el segundo, diversificación y planes de desarrollo. Gracias por la invitación. Con respecto a la diversificación y planes de desarrollo, se realiza la diversificación a otros sectores para evitar la total dependencia del petróleo. Planes que se basan en mejoras de infraestructura, sanidad, educación, aumento de importancia del sector privado, como por ejemplo aproximadamente 46 millones de inversión en los dos mayores proyectos petroquímicos de la historia y un desarrollo de 6 ciudades económicas diversificadoras de la economía. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo haría un análisis económico por sectores al modelo económico de Arabia Saudita? Primero, debemos tomar en cuenta que el Fondo Monetario Internacional en el 2016 publicó que el PIB per cápita en Arabia Saudita fue de $19.682, sabiendo que Arabia Saudita es la economía número 37 por volumen del PIB. Su deuda pública en 2005 fue un 5.01% del PIB y su deuda per cápita $985 por habitante. En el sector petrolero se encuentran los recursos naturales aparte del petróleo, oro, plata, hierro, entre otros. El pequeño sector agrícola, principalmente en el sudoeste, donde los promedios de precipitación anual son de 400 milímetros, produjo un incremento en la producción ganadera. En el sector privado, dominado por un grupo de grandes empresas del sector de servicios, principalmente en construcción y bienes raíces, estas empresas dependen en gran medida del gasto gubernamental, que depende de los ingresos petroleros. La repartición de la actividad económica por sector, el porcentaje de empleo en agricultura es de 4.9%, en industria 24.2% y en los servicios de 70.9%. En el valor añadido, en agricultura es de 2.3%, en la industria 45.9% y en los servicios 51.8%. Con respecto al PIB de crecimiento anual, en agricultura es de 1.1%, en la industria 4% y en los servicios 2.9%, indicados en los oficios de la World Bank del 2016. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos vemos de corte. Importación. A continuación haremos una comparación de las importaciones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con respecto al total del porcentaje de su PIB. Como podemos ver en la gráfica, la línea verde hace referencia a las importaciones de Arabia Saudita y la línea roja hace referencia a las importaciones de Emiratos Árabes Unidos. En el año 2005, Arabia Saudita presenta el 18.13% de sus importaciones de mercancías, mientras que Emiratos Árabes Unidos lo supera con el 46.93% de sus importaciones de mercancías. En el año 2010, Arabia Saudita presenta el 20.30% de sus importaciones de mercancías, mientras que Emiratos Árabes Unidos lo supera con el 57.73% de sus exportaciones de mercancías. Y finalmente, en el año 2015, Arabia Saudita aumenta con un 26.67% de sus importaciones de mercancías, mientras que Emiratos Árabes Unidos lo supera notablemente con un 62.12% de sus importaciones de mercancías. Regresamos con la segunda parte del programa. Vamos a continuar con el país Emiratos Árabes Unidos. Tenemos la presencia de dos grandes analistas, entre ellos la señorita Jessica Guachos y el señor Andrés González.
La pregunta para usted, señorita Guacho, es ¿cómo describe usted a la economía de los Emiratos Árabes en las últimas décadas y a qué atribuye su constante ascenso en los rankings económicos? Buenos días, Evelyn. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una de las economías más abiertas del mundo. Esta tradición de apertura hacia los negocios y el comercio las han situado entre las economías de mayor crecimiento en las últimas décadas, reflejadas en sus índices económicos, por ejemplo, el PIB per cápita, como indicador de su macroeconomía de productividad y desarrollo. En 2015, según el FMI, fue de $38.000 aproximadamente, ocupando el puesto 23 del ranking del PIB per cápita, en relación a los 196 países que conforman. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, o IDH, que elaboran las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los Emiratos se encuentran en el puesto 41 con un valor de 0.81, encontrándose dentro de los países con alto desarrollo humano. Muchas gracias, señorita Jessica. Para usted la pregunta, señor González, es, sin duda, el desarrollo económico viene de la mano con políticas tributarias y económicas adecuadas. ¿Cómo se han manejado estos temas en los Emiratos Árabes Unidos? Buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. La política fiscal de los Emiratos Árabes Unidos para las empresas extranjeras es por muy positiva. Estas están exentas de impuestos, como el impuesto sobre sociedades, que solo lo pagan a ciertos sectores, como el petrolero y el financiero. El impuesto a la renta tampoco existe. El IVA, en contraste con otras grandes economías mundiales como el Reino Unido, con un 20%, aunque las autoridades están estudiando la posibilidad de implementar este impuesto. Existe un arancel único del 5% para las exportaciones. La mercancía puede quedar exenta de pagar a un arancel en función de la importancia del producto. Por ejemplo, las medicinas y alimentos pagan menos arancel que otros productos como el alcohol y el tabaco que tienen más grabación. La solidez del sector bancario y el alza de los ingresos turísticos han permitido reducir el golpe de la baja de los precios del petróleo, demostrando su diversificación económica. A pesar de la fuerte caída de los precios del crudo en los últimos meses, el presupuesto federal no ha tenido ningún impacto, con esto según afirmaciones del ministro de Economía. Excelente aportación, señor González. La siguiente pregunta para la señorita Jessica Guacho es la siguiente. Hemos hablado sobre las facilidades fiscales para que las empresas extranjeras inviertan en los Emiratos. ¿Cuáles son las industrias más sobresalientes que dinamizan el aparato productivo de los Emiratos? Podemos mencionar tres sectores predominantes, entre ellos tenemos el sector petrolero, contribuyente clave para el crecimiento, produciendo 3.5% del petróleo crudo del mundo, representando el 7% de las reservas conocidas y ocupando el séptimo lugar en el mundo dentro de los países de la OPEP. En el 2015, el sector petrolero generó una tercera parte del PIB de este país y las exportaciones petroleras fueron aproximadamente un tercio del total de las exportaciones. La cifra global de exportaciones petroleras en los últimos 3 años ha oscilado entre los 105.000 millones y 120.000 millones de dólares aproximadamente. Los principales riesgos de este sector son la dependencia de la rentabilidad de las empresas, de los subsidios gubernamentales y el equilibrio de los precios del petróleo. Los conflictos regionales también pueden representar un fuerte riesgo. Dentro del sector manufacturero, en cuanto a las exportaciones no petroleras, India es el cliente más importante, seguida de Arabia Saudita y Omán. Las principales industrias son la piedra, la fundición, el hierro, el acero. Dentro de estos también tenemos los combustibles y los aceites minerales. El país es también el segundo productor de alimentos del TCG. Sin embargo, está limitada por la tierra cultivable y el clima, que no es muy favorable para la agricultura. El gobierno apoya el sector de la agricultura y la industria de los alimentos procesados, pero la fuerte dependencia de las importaciones de alimentos supone un riesgo para este país, que existiese escasez en el suministro de alimentos. El control que maneja el gobierno sobre los precios de estos alimentos puede también impactar negativamente en los márgenes de ganancias dentro de las corporaciones. Excelente aportación para este programa, señorita Jessica Guacho. Para terminar, tenemos la siguiente pregunta para usted, señor González. En un mundo globalizado, ¿es necesario definir las políticas exteriores claras y la diplomacia con los países se convierten en un factor determinante para buenas relaciones comerciales? Como usted menciona, Evelyn, la diplomacia en los países de que
importante para los Emiratos. Los Emiratos abogan por ser un país importante en la región y consecuentemente mantienen una activa política exterior en el uso de frentes, con el objetivo principal de mantener la estabilidad en la región. Base imprescindible para asegurar su propia prosperidad y su modelo de desarrollo y de país. Los grandes parámetros de la política exterior y emiratí pueden resumirse atendiendo a los distintos grupos regionales. Una política exterior basada en la diplomacia y en la negociación, iniciada por el presidente jefe Yasser en el momento de la independencia en la década del 71. Fuerte identidad árabe y solidaridad con los musulmanes de todo el mundo. Cercanía a Occidente a través de las relaciones estratégicas y privilegiadas con los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Repudia el terrorismo y aparece como firme aliado en la lucha contra el mismo. Defensa del multilateralismo, eficaz en el sistema de las Naciones Unidas, ya que prioriza cuestiones como el cambio climático, las energías renovables y el uso pacífico de la energía nuclear. También se han adherido a la iniciativa de Estambul y se muestran receptivos a la OTAN, dada su permanente búsqueda de seguridad en una zona crítica. Mención especial merecen las relaciones bilaterales con los Emiratos mantienen con sus vecinos inmediatos y es algunas cuestiones internacionales como por ejemplo los no respetados podemos mencionar la relación que mantiene con Siria. Quiero agradecer la presencia de ustedes a este programa y para terminar vamos a volver después de este corte con las conclusiones de este programa. Con la interrogante, ¿qué producir? La principal producción de Arabia Saudita son petróleo, refinado de petróleo, los polímeros de etileno, alcoholes acíclicos y polímeros de propileno. Los Emiratos Árabes se caracterizan por ser un país con grandes recursos naturales, por lo que su economía siempre se ha basado en ellos. Han sabido cómo sacar ventaja a ese recurso produciendo el 7% de petróleo crudo mundial y el 5% de gas. El desarrollo económico que han experimentado en las últimas décadas es debido precisamente a la explotación de los recursos energéticos, aunque ahora se puede hablar de un cambio en su matriz productiva, pues el sector de los servicios es el que más crece en este país en los últimos días. ¿Cómo producir? Mediante el uso de la tecnología y el desarrollo de la industria, como por ejemplo el uso de las refinerías para el petróleo, el uso de maquinaria especializada para una producción a gran escala, plataformas petrolíferas y un desarrollo eficaz en la industria que genera un crecimiento económico potencial. Los Emiratos Árabes Unidos han encontrado la manera de cómo producir y ser eficientes a las políticas fiscales para las empresas extranjeras poco impositivas, productores extensos de impuestos como el del impuesto sobre las sociedades, el impuesto a la renta y el IVA. Se han convertido en el motor del modelo económico de la nación, provocando que la gran actividad económica del país sea la inversión, tanto del gobierno y las instituciones públicas como de las instituciones privadas, a través de los cuales, como sucede generalmente en economías de libre mercado, se ha desarrollado la invención de nuevas tecnologías para la producción de bienes y servicios en el país, como las telecomunicaciones y la expansión de obras de infraestructura. ¿Cómo distribuye? El nivel de vida es uno de los más altos de la región, con un PIB per cápita de más de $20.000. Al mismo tiempo, el país sufre un índice de desempleo en torno al 12%, que afecta sobre todo a los jóvenes, y las fuertes desigualdades. La agricultura representa en torno al 2% del PIB y emplea a cerca del 5% de la población activa. Es un sector poco productivo, pese a las grandes inversiones del Estado. El sector industrial representa más del 60% del PIB. Está dominado por las actividades no manufacturadas, extracción del petróleo. Por último, los servicios representan más del 40% del PIB y emplean a la mayoría de la población. Se trata de un sector dominado por el turismo, los servicios financieros y bancarios, así como los seguros. El turismo genera ingresos muy importantes, casi 4 millones de turistas al año. Los Emiratos Árabes Unidos se han preocupado de los indicadores sociales, los cuales dan una imagen de cómo se está distribuyendo la riqueza de una sociedad. En los Emiratos, con un coeficiente de Gini de 0,31 se le considera un país equitativo. Los Emiratos atribuyen la mayor parte de los fondos a gastos sociales, en especial a la educación, salud y vivienda.
Los Emiratos poseen uno de los ingresos por habitante más elevados del mundo y el sistema de seguridad social es muy protector, elevado estado de bienestar. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una de las tasas de desempleo más bajas del Medio Oriente, 4.5%, y dependen en gran medida de los trabajadores extranjeros, más del 85% de la mano de obra, por lo que se ha lanzado una política de emiratización para favorecer el empleo de los ciudadanos del país. Gracias por la atención y nos esperamos en el siguiente programa.